Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este curso teórico de orientación mediúnica dirigido desde Cartagena por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena, quien es una palabra autorizada en todos estos temas, pionero de estas investigaciones en Cartagena y en Colombia. Tenemos esa bendición de tenerlo a él como tutor de este curso. Ya saben, la clase de hoy es la número 24, es segunda sesión de preguntas y respuestas sobre todos estos temas de la mediunidad espírita. Entonces, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración inicial, con una elevación de pensamiento que le pedimos a nuestra hermana Nancy Aguilera de los Sembradores del Camino de Bogotá para que nos las dirija. Adelante, Nancy. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Entonces los invitamos, ¿sí? Muy fraternalmente a todos, los presentes, encarnados y desencarnados, a unirnos en amor, fraternalmente, en pensamiento y sentimiento, pedirle al Padre Creador, al Maestro Jesús, a los mentores de esta tarea, a los guías y protectores, de los promotores de estas clases, muy especialmente a Abel Prasca y Álvaro Vélez. Gracias, Nancy. Vale la pena recordar que son miembros activos de este curso los hermanos de los Sembradores del Camino de Bogotá, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, SENMAR, la Sociedad Espiritista de Cartagena, SEC, y FUSENDA, Fundación de Centros de Estudios Espíritas de Barranquilla. Ahora sí, Álvaro, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, fraternal saludo a todos. Gracias por acompañarnos durante estas 24 clases, concluyendo hoy, y despedimos el año hasta el año entrante. Y anticipadamente desearles a todos una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Como se acostumbra a decir, continuaremos como lo hemos anunciado con otros cursos en el año entrante y otros proyectos que poco a poco los iremos dando a conocer. Y aquí a la orden para cualquier inquietud, algunas preguntas que ya Abel tiene. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a las inquietudes que con respecto a la mediunidad espírita, el desarrollo de la mediunidad y todo lo que vimos en esas 22 clases, podamos resolver algunas inquietudes, ¿no? Basándonos siempre en la codificación y en la extensa literatura mediúnica que existe sobre el tema de la mediunidad enmarcada dentro de la doctrina espírita y dentro del centro espírita, con todo el orden, la disciplina, el estudio, la formación, la responsabilidad, recordando que esta facultad psicobiofísica es un precioso elemento de progreso, de ayuda para el propio medium y para las demás personas que participan en una reunión mediúnica, y también la ayuda que se puede brindar a algunos espíritus que cuando se comunican pueden ser esclarecidos. Entonces es un patrimonio valioso que irá evolucionando con los tiempos, aunque existan otros recursos que van surgiendo. Igualmente la mediunidad es una facultad del ser humano que poco a poco irá progresando. Entonces podemos pasar a las preguntas. Bien, Álvaro, como lo anunciaste, tenemos una pregunta que nos envía de Santa Marta, de SESMAR, Sujei Rodríguez. Ella no va a estar presente, pero quiere escuchar la respuesta en la grabación. Entonces nos pregunta Sujei, ¿existe alguna pauta que determine o indique cuándo es prudente que una persona deba empezar el desarrollo mediúnico? ¿O eso es algo que solo se logra determinar cuando se está en la tarea del desarrollo mediúnico, es decir, en la práctica? Sí, indudablemente, el momento en que una persona debe disponerse al desarrollo mediúnico es cuando la persona se ha vinculado oficialmente a una institución, cuando ha denotado tener
un cierto fondo mediúnico, hay algunas señales precursoras de la mediunidad. A veces se traen desde la infancia o desde la juventud, pero que como hemos enmarcado todo esto dentro del espiritismo organizado, indudablemente el momento indicado es cuando la persona ha hecho todos los cursos de formación, ¿no? Aunque parezcan extensos a lo largo de 5 o 6 años de formación de una persona desde que llega al centro espírita, con alguna perturbación, alguna influencia, alguna necesidad, y se va sintiendo a gusto con las enseñanzas de la doctrina espírita y después decide hacerse miembro de la institución. A partir de allí empiezan, como ya hemos dicho en alguna de las clases, el curso de introducción, después el curso de formación, el curso de trabajadores, para finalmente ser encaminado al curso de principiantes de desarrollo de la mediunidad. Entonces es a lo largo de esa trayectoria cuando se va determinando por la directiva, por el director de sesiones y otros miembros coordinadores de la institución, en donde se va determinando si una persona, primero, tiene posibilidades, segundo, si ya está formalmente vinculada, si tiene la suficiente formación y si tiene en el momento un relativo equilibrio en cuanto a su salud emocional, psicológica, orgánica, que va a determinar si la persona ya está apta para iniciar todo un proceso. Incluso hay personas, hay estudiantes que inician el proceso después de este recorrido y con el tiempo se determina que no tiene mediunidad y que de pronto llegó al centro espírita con una serie de perturbaciones e influencias obsesivas, pero que no necesariamente conducían a una mediunidad propiamente dicha. Entonces, no es que la persona en un momento dado ella misma diga, ya yo quiero desarrollar mediunidad, cuando la iniciativa es quiero vincularme a la institución y ya será en la marcha de los acontecimientos, los estudios, las observaciones, los acondicionamientos, en donde se va a ver el momento del inicio. Indudablemente ya en una forma más práctica es cuando la persona empieza a asistir al grupo de mediums principiantes, que es una actividad en donde las clases son teórico-prácticas. Y es en los ensayos en donde poco a poco se va a determinar su grado de sensibilidad mediúnica. Entonces es en la marcha dentro de la institución espírita en donde eso se puede determinar con más precisión. Bien. La segunda pregunta formulada por Sujei es: enfermedades como la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, muy comunes por estos días en el mundo, ¿se podría decir que en algún punto son algún tipo de mediunidad atormentada? Ok, bueno, estas dolencias mentales que ella ha mencionado y emocionales, pues indudablemente caen dentro del campo de los especialistas en esa área, ¿no? En el área de la psicología y en el área de la psiquiatría. Pero indudablemente a lo largo de todo lo que hemos conocido, sabemos que muchas personas pueden tener estados de ansiedad, estados de tristeza, estados de depresión y de algunos desequilibrios mentales sin que eso quiera decir que es mediunidad propiamente. Entonces puede ser o puede no ser. Por ejemplo, una persona está cayendo en un estado de depresión, pueden tener muchas causas exógenas, ¿no? Y endógenas, pero eventualmente puede haber un carácter obsesivo allí mezclado, ¿no? No quiere decir que todos los estados de depresión sean por obsesión, sino por otras causas que la psicología y la psiquiatría estudian muy bien, ¿no? Los psicoterapeutas conocen muy bien este campo, ¿no? Igualmente una esquizofrenia puede tener múltiples causas y en algunos casos o en cierto número de casos puede haber un proceso obsesivo. Es decir, que la depresión, la esquizofrenia, la, la nostalgia, la tristeza y todas estas situaciones, un estado de psicosis, neurosis, etcétera, no necesariamente son mediunidad atormentada, pero después de un estudio
es que se puede ir descubriendo si hay una influencia obsesiva o no. Bien, Álvaro. Hay una inquietud de unas palabras de Pablo en primera de Timoteo, que dice, digno es el obrero de su salario. ¿Sí? Algunas personas de pronto se han podido basar en esto para cobrar la mediunidad. No estamos hablando necesariamente de espíritas, aunque pudiera pasar que también los espíritas tomaran estas palabras para decir que como son, el obrero es digno de su salario, que no está mal que él pudiera beneficiarse de la mediunidad. Esto lógicamente que choca con las palabras de Jesús de dar de gracia lo que habéis recibido de gracia. Entonces, digamos, ¿qué piensas tú de estas contradicciones que pudieran surgir de estas dos citas? Bueno, indudablemente no son citas espíritas, ¿no? Son citas bíblicas que algunos autores espíritas toman como una referencia, pero la doctrina espírita es clara en enseñarnos, aunque no se hayan tomado estas frases y muchas otras del Antiguo y del Nuevo Testamento, está claro de que la mediunidad es un patrimonio, es una dádiva, es una oportunidad que otorga el mundo espiritual a la persona reencarnante porque la persona o lo solicitó o viene muy endeudada y ha sido asesorada en el mundo espiritual, indicándoles que sí, ejerce una mediunidad con dignidad, con entrega, con abnegación, con altruismo. Indudablemente eso le va a reportar una serie de rescates y de recuperaciones de tipo espiritual, y que el medium, más que todo el medium espírita, debe vivir de su trabajo, su oficio, su profesión, pero no comercializar la mediunidad porque él no es el autor de las enseñanzas que por su intermedio están llegando, porque estaría usurpando si cobra un patrimonio y una enseñanza que vienen de los espíritus. Y la persona solamente está entregando voluntariamente su canal momentáneamente, ¿no? Pero el medium espírita tiene que subsistir y sostenerse pues de su trabajo material normal. Indudablemente que como vimos en aquella clase, hay mediumismo en otros ámbitos y por tradición en países anglosajones se toma la mediunidad como una profesión o como un oficio que puede tener una remuneración porque no están enmarcados dentro de un concepto doctrinario, filosófico y ético. Entonces, se puede decir que hay una libertad, pero que ya el medium espírita es consciente de que la mediunidad se debe prestar gratuitamente y el medium vive de su oficio o de su profesión y su trabajo intelectual o material. Bien, muchas gracias, Álvaro. Bueno, ¿quién más quiere formular una pregunta aquí en directo? Aprovechar este espacio. Yo la estaba enviando, pero bueno, directamente la hago. Me han surgido muchas preguntas, la verdad, y entonces dije, vamos a consultarlo a Alvarito, que tiene mucho más formación en este sentido. La primera, ¿cómo se diferencia? Ah, bueno, aquí está Enrique, está Marinette, bueno, algunos de los que me han formulado precisamente la pregunta, yo les he dado algunas explicaciones, pero sé que hay mayor autoridad en tus respuestas, Alvarito. ¿Cómo se diferencian los fenómenos anímicos de los mediúnicos en las comunicaciones? Pues, mediúnicas. Bien, bueno, recuerdo que en aquella clase vimos la dificultad que diferenciar los fenómenos anímicos de los fenómenos mediúnicos, pero en un sentido, digamos, muy práctico. En la mediunidad se nota la diversidad de mensajes, la diversidad de contenidos, de niveles intelectivos, porque un medium recibe un mensaje de un espíritu instructor, a continuación recibe un mensaje de un espíritu familiar, más adelante de un espíritu necesitado,
de un protector, de un trabajador. Entonces, a lo largo del tiempo, de los días, de las semanas o de una misma reunión, porque en una reunión un medium puede, digamos, recibir 2 o 3 comunicaciones completamente diferentes las unas de las otras. Entonces, en la enseñanza, el contenido, el lenguaje, la intención del mensaje se ve que son personalidades distintas que se están comunicando. Si los mensajes fueran todos anímicos, siempre corresponderían al nivel intelectivo y al nivel moral del sensitivo, ¿no? Entonces siempre sería el mismo estilo de mensaje, el mismo nivel, las mismas ideas, las mismas palabras, y eso puede dar una pauta. Aunque hay una excepción que recuerdo en el momento, que es cuando el medium está trayendo conocimientos elevados que tuvo en una reencarnación pasada, y en ese momento él puede, como pusimos aquel ejemplo, él fue médico, fue ingeniero, fue astrónomo en una reencarnación anterior, físico, químico. Quedaron sepultados en su inconsciente los conocimientos, y en un trance anímico pueden aflorar esos conocimientos, pero eso no se da con mucha frecuencia. Eso sucede muy de vez en cuando. Entonces allí queda un poco difícil diferenciar si es una entidad comunicante o si es el afloramiento de unos conocimientos guardados por el medio. Sin embargo, como estamos en una reunión mediúnica y puede haber medium videntes, los videntes pueden determinar si son unos buenos videntes, detectar si hay un espíritu comunicante o si está aflorando de él mismo. Pero básicamente lo primero, que es que en la mediunidad se ve las diferentes personalidades, estilos, enseñanzas, modismos, vocabulario, y si fuera todo anímico serían siempre el mismo estilo de mensajes. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que queda un poquito más ampliado, pero sí, la verdad, porque hago énfasis en esta pregunta. Nosotros tuvimos una experiencia concreta. Ahí sí, como se Experiencia encuentra el también, milagro, pero no el santo. como Y dice el de esa manera fue que yo logré que el director se diera cuenta que era animismo. Le dije, usted está grabando todas las comunicaciones, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno, escúchelas. Saluda igual, se despide igual, gime igual, chilla igual, perdón, ¿no? exactamente. Resulta que unas veces era Amalia Domingo Soler, otra era no sé qué. Ah, no, eso se le presentaba, faltó el Maestro Jesús. Decía, pero escúchela. Es exactamente el mismo gemido a la entrada, el mismo. ¿Cómo no va a ser esto animismo? Ánimo. Eso lo comentábamos y te dije, bueno, me gustaría que tú lo ampliaras, pero perfecto, muchas gracias. Y agregaría En los, pues que también los directores de reuniones mediúnicas o las directoras de reuniones mediúnicas con los años van adquiriendo una experiencia que los hacen identificar con más facilidad esas diferencias. Pero ese caso que tú has mencionado es muy frecuente, cuando un medium siempre trae el mismo tipo de mensaje. Sí, bueno, muchas gracias. Otra pregunta que nos surgió y la verdad esa sí corresponde a la clase de hoy, es con relación a la participación directa que tiene el periespíritu en los fenómenos físicos de transporte. No nos quedó claro, la verdad no me quedó muy claro tampoco a mí también. Entonces, Los fenómenos de qué? los fenómenos físicos de transporte. ¿Cuál es Transporte, la Sí, movimiento de objetos, sí, transporte sí, 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 de sí. objetos. ¿Cuál es la participación directa que tiene el periespíritu en ese tipo de fenómenos? Bueno, en la mediunidad de efectos físicos, recordemos que allí hay una movilización de un fluido biomagnético o el ectoplasma, llamado ectoplasma de la metapsíquica, y que actualmente se le llama bioplasma. Es una energía biológica que se moviliza del organismo del medium, pero que esa sustancia no es solamente física, es fluido nervioso, pero que también lleva un componente energético tomado del periespíritu. Es decir, que cuando un medium aporta ectoplasma,
allí hay una acción que los espíritus operadores que facilitan el proceso están haciendo una acción a nivel periespiritual y a nivel físico para combinar estos fluidos que después el espíritu puede moldear para hacer aparecer su rostro o su cuerpo. Entonces, en ese momento, en cuanto al perispíritu, es porque de allí están tomándose las energías apropiadas. El ectoplasma es una sustancia mixta, ¿no? No muy bien estudiada todavía. Durante un tiempo los metapsiquistas de la época de Charles Richet, Gustavo Gillet y William Crookes, digamos, estudiaron un poco más esta sustancia y digamos que era un plasma que se exteriorizaba, pero que no era fácil tomar una porción para llevarlo al microscopio porque una vez terminaba la reunión ya quedaba, era un resto orgánico o encontraban partículas de agua, restos orgánicos, restos vegetales, etcétera, pero la parte energética había desaparecido. Entonces, allí participa, como dice en el libro de los medios, todos los fenómenos mediúnicos tienen una participación del periespíritu. Entonces, se entiende por el lado del manejo de las energías. Muchísimas gracias, muy amable. Creo que los que me formularon la pregunta en la clase les quedó respondida. Gracias. Dice, Ok. Bueno, pareciera que José Maldonado quería hacer una pregunta. José. Sí, muchas gracias. Yo tenía una pregunta sobre una duda más que todo sobre la clase donde se enseñó acerca de los medios de efectos físicos. Yo quisiera saber si me podría explicar, leí el libro de los mediums cuando habla de eso, pero si pueden explicarme, por favor, cuál es la función del medium y sus fluidos, la función del espíritu y su fluido, el fluido cósmico universal, y cómo es que pueden levantar la mesa. Muchas gracias. ok, sí, desafortunadamente el estudio de estos fenómenos quedó un poquito estancado en siglos pasados, ¿no? Más que todo en el siglo XIX y principios del XX, aunque el ingeniero espírita brasileño Hernani Guimarães Andrade en su libro La teoría corpuscular del espíritu, pues retoma el tema del estudio del ectoplasma y su relación con la mediunidad de efectos físicos. Recordemos que los mediums son preparados en el mundo espiritual, reciben un acondicionamiento en sus centros de fuerza, en su periespíritu, que es su cuerpo de energía, y ese acondicionamiento durante el embarazo, el proceso del desarrollo embrionario y fetal, se va plasmando a nivel del cuerpo físico y a nivel del sistema nervioso, haciendo que la persona nazca con esa tendencia, con esa disposición psicobiofísica para ser medium. Y entre ellos, los que vienen acondicionados para ser medium de efectos físicos, que traen una carga extra de fluido nervioso, fluido vital, ectoplasma o bioplasma, como se le quiera llamar, y que los espíritus operarios que siempre están presentes cuando se producen estos fenómenos, toman del organismo del medium esta sustancia que puede ser visible para materializaciones y para apariciones tangibles, como está sucediendo en las cámaras digitales, las cámaras de vigilancia. Son como unas especies de materializaciones, digamos, más sutiles y momentáneas. Las verdaderas materializaciones fueron estudiadas en el pasado y aparecía el espíritu condensando el ectoplasma. Pero entonces, esa sustancia igualmente puede ser invisible en otras condiciones. Y esa sustancia puede ser utilizada por los espíritus para impregnar la materia densa, por ejemplo, la madera de una mesa, y poder impulsar un objeto, ¿no? Esto lo hicieron los espíritus en aquella época con mucho esfuerzo por parte de ellos y por parte de los medios para llamar la atención a la humanidad sobre esta fenomenología que es muy amplia, materializaciones,
levitaciones de objetos, levitaciones del propio medium, que hubo mediums de levitaciones, movimiento de objetos, transporte de objetos, aportes, desmaterializaciones. Es decir, que los espíritus con esta sustancia, más las energías y la tecnología de ellos, podían entonces manipular la materia y producir todos estos fenómenos. Pero no todos los medios producen estos fenómenos, porque están los medios de efectos intelectivos que no traen esa carga adicional de ectoplasma. Y los espíritus actúan sobre esa sustancia. Los espíritus ayudan tanto en la exteriorización del ectoplasma como en el manejo de esa sustancia, que no está a la vista de los que están allí, porque ellos desde su invisibilidad están manejando esta sustancia, la conducen a magnetizar los objetos y después a impulsarlos para producir ciertos movimientos. Bien, ¿quién más quiere formular alguna pregunta? En el chat. No, esa la escribió Nancy ahorita, es la misma que ella después hizo en voz. José. Sí, muchas gracias. Disculpe, voy con otra pregunta. Siempre en el libro de los mediums, con los fenómenos de aporte, hay una pregunta donde le dicen cómo puedes llevar las flores y les dice que la envuelve en su sustancia, ¿verdad? O sea, es decir, en su perispíritu. Pero entonces mi pregunta sería, ¿tiene que estar el área descubierta para que pueda entrar? ¿O lo puede hacer en un espacio cerrado totalmente? ¿Puede entrar en ese espacio cerrado el objeto que están transportando cerrado? ¿O tiene que haber alguna hendidura o alguna ventana abierta para que pueda pasar? Gracias. Sí, si nosotros compaginamos lo que está escrito en el libro de los mediums y en el libro La teoría corpuscular de las funciones, ingeniero, nuevamente, Hernán Guimaraes Andrade, allí vemos que lo que los espíritus hacen es tomar el objeto y pasarlo a través de una cuarta dimensión, dicen ellos, ¿no? Porque no encuentran otro método para, digamos, hacernos entender, ¿no? Allí se produce una especie de desmaterialización. El espíritu toma ese objeto, lo envuelve en sus fluidos periespirituales, lo pasa por una otra X dimensión y lo vuelve a materializar dentro del recinto. ¿Por qué? Porque los aportes tienen una característica, que tienen que ser transportados los objetos hacia recintos cerrados. No, la habitación tiene que estar completamente cerrada. Allí no hay una abertura, no hay una ventana, no hay una puerta. Es por una otra dimensión, por una cuarta dimensión, para entenderlo un poco más, que los espíritus hacen el traslado de ese objeto, de esa flor, de esa planta, y la vuelven a configurar en nuestra dimensión. Y a su vez pueden hacer lo contrario, ¿no? Aunque es un fenómeno bastante difícil, bastante extraño, no muy frecuente, pueden desmaterializar un objeto y sacarlo fuera del recinto, ¿no? Ese es el fenómeno de aporte. Se explica por las X dimensiones. Solo, disculpe, siempre con la pregunta, o sea que la transportan a una cuarta dimensión. Eso quiere decir que si la transportaran dentro de nuestra dimensión, el aporte no podría efectuarse. ¿Así es? Gracias. No podría pasar porque la materia no penetra la materia, porque son moléculas contra moléculas y átomos contra átomos, y no pasaría, ¿no? Por eso, esa es la explicación física y matemática de que pasa a través de otra dimensión, aunque nos quedamos en las palabras, pero no entendemos la profundidad del proceso. Bueno, dice acá María Inés Galeano, buenas noches, le ruego el favor de profundizar sobre el tema en el medium de transporte, ¿por qué se presenta en estado de sonambulismo con mayor énfasis? Bueno, pueden suceder las dos cosas. El medium puede estar
completamente lúcido, aunque él siente, ¿no? Generalmente cuando hay un medium de efectos físicos y va a haber un fenómeno, el medium siente un cierto desvanecimiento, una cierta debilidad momentánea, porque están tomando energías de su organismo. Él siente que eso sucede. Pero si el medium está inconsciente, está dormido o está en un estado de sonambulismo, entonces el proceso se va a facilitar más. Entonces pueden suceder ambas formas, o completamente lúcido o en estado de inconsciencia. Entonces toman la energía de él, mueven el objeto o lo desmaterializan, lo transportan o otros lo traen de afuera hacia adentro. Pero como vemos, esos fenómenos no hoy en día sirvieron en aquella época para llamar la atención. Bien, Nubia Bernal de Bogotá. Sí. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches. Yo tengo una preguntita. La pregunta es, bueno, tengo en realidad dos. Si una persona tiene un fenómeno anímico espontáneo, ¿eso se puede repetir? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿ese fenómeno anímico puede ser que ella esté desarrollando la mediunidad? Gracias. Exactamente. El fenómeno anímico se puede presentar espontáneamente, ¿no? Sin que esté, digamos, programado. Puede suceder de una manera espontánea o se puede repetir. Pero recordemos que el trance mediúnico y el trance anímico ambos hacen parte de un estado alterado de la conciencia y de un estado alterado de la sensibilidad y de la motricidad. Entonces, los dos fenómenos pueden ir o van concomitantes, es decir, que en un trance anímico puede haber una influencia espiritual, mediúnica. Y en un trance mediúnico siempre hay un componente anímico, ¿no? Siempre hay una participación del medio. Entonces ya la observación y la experiencia indicará al director de reuniones mediúnicas si esa persona que está teniendo trances anímicos tiene características de ser un medium, ¿no? Entonces puede ser indicio de una mediunidad. Generalmente los dos fenómenos van allí asociados, pero hay un mayor o menor proporción del uno o del otro. Bien, estuvieron las dos respuestas ahí, sí. Así es. Sí, las dos. Bueno. Muy bien, bueno, ¿quién más quiere aprovechar? Acuérdense que esta es la última oportunidad para formularle la pregunta directamente a Álvaro en este curso. Ya es la última clase y la segunda sesión de preguntas y respuestas. No se vayan a quedar con esas preguntas ahí guardadas. Adelante, José. Sí, muchas gracias. Disculpe, si me podría solo especificar cuál es la diferencia entre el medium parlante y el medium sonámbulo, ya que los dos hablan. ¿Cuál sería la diferencia? Gracias. Ok, en una de las clases anteriores vimos el tema del sonambulismo anímico y el sonambulismo mediúnico. En el sonambulismo anímico, el sonambulismo común y corriente de la persona que se levanta dormida, habla dormido, camina dormido. Allí está, es un fenómeno netamente anímico en donde está participando el alma del propio medium o de la propia persona que está conduciendo al cuerpo físico, pero con los ojos cerrados. No está viendo con los ojos físicos, sino con los ojos del alma. Pero el sonambulismo puede igualmente servir para la acción de un espíritu que se suma a ese fenómeno para conducir al medium a, digamos, a realizar, a dar un mensaje, a tomar un lápiz y escribir,
o puede dar para, digamos, ir a darle un pase a alguien o hacer una cirugía, como ha sucedido en el pasado. Es decir, ahí se dan los dos fenómenos. La persona está en estado de desprendimiento parcial y un espíritu hace su acoplamiento y maneja el cuerpo, y él queda, el alma del medium queda momentáneamente anulada, ¿no? Sin que se desvincule totalmente. Queda un poco anulada y pasa un espíritu a tomar acción sobre ese cuerpo para hacer un mensaje como una como una psicofonía o mediunidad parlante inconsciente o sonambúlica, ¿no? Ya que hay psicofonía consciente, ¿no? Entonces, digamos que el primero es la participación neta del alma del medio o de la persona para movilizar su cuerpo. Y en el segundo caso es un espíritu que, aprovechando ese desdoblamiento parcial, hace su acoplamiento con el cuerpo físico de la persona y la maneja para hacer una determinada acción, sea pintar, sea escribir, sea hablar, sea dar un pase o hacer alguna otra acción. Álvaro, se me ocurre una pregunta ahora. Creo que fue un tema que tú no trataste. Y he conocido casos, bueno, de personas que dicen comunicarse con los animales, o sea, con el pensamiento de los animales y saber el animal qué está sintiendo, qué está pasando, qué enfermedad tiene, o sea, cuál es su dolencia. Entonces, sería interesante conocer tu punto de vista acerca de esas interacciones mentales que podemos tener en un momento dado con el reino animal. No sé qué has sabido, qué has indagado tú sobre este tema y si puede haber esa posibilidad. Bueno, hablemos no de lo que yo pienso sobre ese fenómeno, sino lo que dice Kardec en el libro de los medios, mediunidad en los animales. Y estudiando el grado evolutivo de los animales en comparación con el grado evolutivo del ser humano, hay una gran distancia, ¿no? El alma de los animales es muy primitiva, el principio espiritual, mientras que el alma del ser humano es muy avanzada con respecto a la animalidad, y hay un desarrollo intelectivo, ¿no? Está el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la psiquis, la inteligencia, ¿no? La razón, todas esas facultades superiores que son las que permiten que haya una mediunidad propiamente dicha. Lo que sucede en los animales son dos cosas: su alto nivel de sensibilidad física y una sensibilidad psíquica a nivel de ellos, que permite que en un momento dado un perro, un gato o algún otro animal pueda ver espíritus, porque tienen una, ¿cómo llaman eso? Una frecuencia de percepción, una ventana de percepción mucho más fina que el ser humano, por aquello de la vista, el oído y el olfato, que es superior en muchas especies animales a la del hombre. Entonces, ese rango de percepción mucho más sutil y mucho más fino, a que obedece a frecuencias más elevadas, facilita a los animales percibir la presencia de un espíritu más fácilmente que un ser humano en un momento dado. Entonces, por eso hay muchos videos, hay muchas experiencias con perros, gatos y otros animales que están viendo a un espíritu allí, y o se ponen alegres o se ponen molestos o atemorizados porque están viendo a la entidad, pero ellos en sí no tienen el desarrollo espiritual para ser intermediarios de un espíritu. Un espíritu puede influir en ellos, producirles temor, producirles alegría, etcétera, pero no como un canal intermediario, como sucede con el ser humano. Y hay personas sensibles que están tan integradas con sus mascotas que en un momento dado pueden percibir, ¿no? Hay un caso de una joven vidente que tenía una tortuga. Pues no hay prueba de eso, pero
me contó de que ella, por ser vidente, vio que la tortuga le estaba mostrando una patica, ¿no? Y entonces ella la tomó y la levantó y era que tenía una úlcera. Entonces ella percibió allí el estado vibratorio de su mascota porque ella era sensible, pero la mascota en sí no era medium en ese momento. O sea, los animales en sí no son medium, pero sí son sensitivos. Y una persona sensitiva puede en un momento dado percibir sus estados interiores, ¿no? O vibratorios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere formular una pregunta? de los 25 que estamos aquí, ¿quién más? Así es. Bueno, Elsa, sí. adelante, Buenas Elsa. noches. Es una pregunta que a esta altura en que nosotros estamos estudiando parece como que una pregunta demasiado sencilla, pero yo me he puesto a analizar y es importante porque siempre he mantenido como esa incógnita. El maestro Kardec, cuando hizo su estudio y su experimentación con las medium y los medium de los cuales él se valió para hacer todo su trabajo y su fundamentación de la doctrina, pues él dice que utilizó muchos medios de diferentes países y diferentes lugares y que todos coincidían con las respuestas. Bueno, eso hasta ahí es perfecto. Pero lo que yo analizo, cómo hacía él para trasladarse o recopilar las respuestas de cada uno en diferentes lugares. O sea, analizando los medios de transporte, los medios de comunicación actuales. Eso siempre lo he tenido yo, cómo hacía el maestro Kardec. O sea, ese ha sido como que una incógnita, una interrogación que yo siempre me he hecho. ¿Sí? Para ver si me hacen el favor y me aclaran esa parte, Álvaro. Bueno, hasta donde sé, esas comparaciones que Kardec hacía las hizo en la ciudad de París, básicamente, porque él participó en las reuniones que se hacían en la familia Baudin, la otra familia, Maison, etcétera. Visitó 2 o 3 hogares en donde habían prácticas mediúnicas. Y como él tomaba apuntes de las respuestas que los espíritus daban en un hogar y después asistía a otra reunión o otro día, él ya llevaba claras las respuestas y podía formularle las mismas preguntas a los espíritus que decían ser los mismos en otro lugar y él de allí iba comparando. Se dice que incluso Kardec llevaba preguntas mentales y fue muy satisfactorio para él ver que los espíritus leían su pensamiento y le daban las respuestas. Kardec hizo algunos viajes cercanos, pero el resto de comparación le llegaban por correspondencia, porque fueron surgiendo grupos mediúnicos en varias localidades de Francia, porque ya estaban conociendo el espiritismo, ¿no? Entonces, los espíritus se comunicaban y ellos le remitían las cartas, los mensajes se los enviaban a Kardec, a París, y cuando él los recibía, y decía mensaje de San Luis, mensaje de Vicente de Paúl, mensaje de Fenelón, etcétera. Entonces él comparaba lo que le había llegado de aquel grupo. No era que él iba ya a aquellas reuniones, era que le enviaban los mensajes, entonces los comparaba y se daba cuenta que coincidían los estilos, digamos, coincidían las ideas correspondientes a las mismas entidades. Entonces, básicamente, esa práctica de observación directa él la hizo dentro de la ciudad de París y en uno que otro viaje. El resto le llegaba por correspondencia. Bien. Argentina Berganza nos escribe, ¿es posible después de haber muerto una mascota que se le pueda ver? Mi hija era pequeña cuando vimos a nuestra mascota, un perro, lo vimos como envuelto en una nubosidad. ¿Cómo puede ser?
El alma de las mascotas no desaparece con la muerte de las mascotas, ¿no? Porque ese es un principio espiritual que, aunque está en un estado primitivo de evolución, pero que tiene ciertas capacidades y ciertas cualidades, y tienen ya su individualidad, y tienen su periespíritu, tienen su núcleo energético. Entonces, cuando una mascota desencarna, el alma sale y va a la dimensión espiritual, en donde, como dicen los espíritus, le responden a Kardec, duran poco tiempo allá y o reencarnan inmediatamente en su misma especie, ¿no? Pero pues también puede suceder que permanezcan un determinado tiempo en el mundo espiritual y puedan ser vistos en sueños, puedan ser vistos por videncia, o incluso han sido fotografiados en esas imágenes de transcomunicación instrumental, en donde se han fotografiado algunas mascotas. Entonces, normalmente ellos reencarnan inmediatamente, pero no se descarta que ellos puedan tener una cierta permanencia en el mundo espiritual, y por eso los ven, y por eso hay incluso encuentros. Entonces, eso hace parte de la realidad espiritual de los animales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos. ¿Quién más Sí, señor. necesita hacer una pregunta, quiere hacer una pregunta? En el chat hay varias, hay, o ya fueron No, leídas. ya. Sí, sí, ya fueron leídas. Ok, bueno, entonces, algo más así que se ocurra. Vemos todo el campo extenso, el campo complejo del desarrollo mediúnico, las distintas formas de mediunidad, la responsabilidad del medium espírita, la utilidad de la mediunidad en otros campos que no son espíritas, porque la mediunidad, como ya sabemos, no es propiedad de los espíritas, porque ahí pueden haber medium en todos los ámbitos, en todas las doctrinas, religiones, personas que no creen, etcétera. Y esta facultad, como una especie de sexto sentido, que por cierto, cuando se dice sexto sentido, allí estamos metiendo en el mismo saco una cantidad de facultades, ¿no? Cuando se dice sexto sentido, no es que sea uno, sino que son muchos que, como no están bien estudiados, bien clasificados, se les ha incluido en ese término, ¿no? Pero esta es una facultad que poco a poco va a ir desarrollándose en el ser humano, y ahora en este tiempo de transición planetaria, donde están viniendo seres de otros mundos a impulsar el proceso, están aflorando muchas de estas capacidades. Consuelo Gómez tiene el teléfono abierto, no sé si va a decir algo, va a preguntar algo, Consuelo. Consuelo, ¿va a preguntar algo? No, no, señor, muchas gracias. Se te abrió el micrófono. Bien. Muchas gracias. Ok. Álvaro, digamos, Carmen. Sí, Carmen, adelante, Carmen. Gracias, señor. A ver, señor Álvaro, cuando una madre que está embarazada, su hijo es obsesado desde el vientre, y cuando nace, pues sigue esta obsesión, es una prueba para los dos, para la madre y para el hijo, pues para que o sea, la madre debe estar pendiente, saber qué es lo que está pasando. ¿Es una prueba para los dos? Sí, indudablemente durante el proceso del embarazo está habiendo un acoplamiento del espíritu reencarnante con ese cuerpo embrionario, y después etapa fetal que se está desarrollando, el espíritu va acoplándose, y durante ese proceso va perdiendo recuerdo de la vida anterior, va perdiendo conciencia, va perdiendo esa lucidez, porque se requiere para que haya un completo acoplamiento del reencarnante con el cuerpo fetal que se está formando, ¿no?
Y como dicen algunos, el olvido del pasado es una bendición que Dios nos da para que nosotros podamos reiniciar una nueva reencarnación de progreso, de aprovechamiento, etcétera. Pero puede suceder que el reencarnante viene endeudado y viene en un proceso obsesivo, que generalmente puede ser un proceso mutuo, de mutua obsesión entre dos enemigos que se han estado persiguiendo durante varias encarnaciones, no se han perdonado y por eso sigue esa trama de mutuo conflicto y mutua obsesión. Y uno de los dos reencarna y el otro aprovecha esa debilidad para seguir ejerciendo una acción. Entonces, como enseñan las obras escritas, hay niños que ya nacen con una obsesión implantada y que más que además de ser prueba es una expiación, porque es una deuda, un compromiso, una sintonía enfermiza que viene de una reencarnación pasada en donde se cometieron crímenes, desatinos, vicios, asociaciones indebidas, etcétera, traiciones, suicidios, abortos. Es una trama bastante compleja cuando un niño nace ya con una perturbación, ¿no? Y normalmente los padres están implicados en la misma trama del pasado. Entonces, esto afecta tanto a la madre como al niño que viene en ese proceso. Y lo ideal sería que la persona, la madre, ya sea embarazada o recién parida, pues con el tiempo pueda acudir a un centro espírita en donde se le pudiera hacer una desobsesión, una ayuda. Pero normalmente tiene la característica de prueba y expiación para el reencarnante y para los padres. Álvaro, surge una pregunta. Muchos de nuestros hogares no son 100% espíritas y compartimos varias fe, digamos así, o varias creencias. Entonces, en ocasiones, pues, puede uno asistir de pronto a otros cultos, puede ser católico, puede ser evangélicos. Esta situación de uno estar yendo de pronto a varios centros de creencias aquí en el mundo físico material puede influir espiritualmente en un momento dado en tus actividades, en tus interacciones en un centro espírita o en el hogar. Es decir, es positivo, es bueno, es recomendable ir a esos varios cultos que se hace acá en la parte física. Bueno, esta es una situación bastante frecuente, ya que normalmente en los países latinoamericanos los hogares están formados por una combinación de personas de distintos cultos, creencias, y no todos son espíritas. Hay hogares, ya lo hemos mencionado muchas veces en Brasil, en donde desde los bisabuelos, los abuelos y los padres ya traen una formación espírita y todos son espíritas. Y ahí, digamos que puede haber como más armonía, más sintonía, y eso se refleja en el clima psíquico del hogar. Pero cuando estamos en otros países como el nuestro, como los nuestros aquí representados, entonces hay personas de distintas creencias y cada una de esas personas tiene sus sintonías, tiene sus compañías y esas vibraciones se plasman en el hogar que a veces son antagónicas, son conflictivas, no siempre son conflictivas, ¿no? Porque pueden haber hogares en donde hay personas de varias creencias y se llevan bien, pero también puede haber. Lo que no es recomendable es que una persona medium o que tiene una sensibilidad pase yendo a un culto y a otro porque está allí teniendo una mezcolanza de compañías y una mezcolanza de vibraciones. Entonces, lo ideal es que una persona se estabilice en su doctrina, en su creencia, en su culto, aunque el espiritismo no lo prohíbe, pero sí nos enseña las consecuencias de ir a un sitio, de ir a otro,
y los ambientes son diferentes y las sintonías y las compañías son diferentes. Entonces el espiritismo no es prohibitivo, pero sí nos esclarece para que nosotros tomemos las decisiones y estabilizarnos en una sola creencia y en una sola institución. Eso no quiere decir que una persona, por ejemplo, un espírita acuda a una misa, a un sepelio, porque es algo que está relacionado con un ser querido que se ha ido, etcétera. Pero si permanece yendo a misa y va a un culto, a una práctica de yoga, y va de los Rosacruces, y va al centro espírita, entonces tiene una mezcolanza inadecuada, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Bien, ¿quién más? José Estimamos Maldonado. Muchas gracias. Yo quisiera preguntar, en algunas denominaciones, muchas personas tienen algo que se llama que caen al suelo y comienzan a hablar, y dicen que hablan lenguas en ciertas denominaciones. Ya, yo quisiera saber qué haría el presidente de los mediums si llegara a ocurrir eso en su casa espírita, de que se le cayera a la persona y empezar a hablar empezar a hablar en un idioma diferente, porque en otras denominaciones pues le llaman son dones, ¿verdad? Pero pues como espíritas sabemos cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué haría el director de los medios si le pasara eso en su casa espírita? Gracias. Sí, indudablemente cuando esto sucede es porque no hay un desarrollo adecuado, no hay una educación y no hay una disciplina del medio, porque se supone que ha tenido todo un recorrido en donde ha ido disciplinando eso, y si llegó al centro espírita con una mediunidad perturbada, en donde de pronto podían suceder estas cosas, debió pasar primero por un proceso de desobsesión para quitarle la perturbación, porque indudablemente los espíritus serios, los espíritus elevados, bondadosos, benefactores, no tienen la mínima intención de tirar a un medium al suelo, no. Son espíritus perturbadores los que tienen eso, porque ¿qué finalidad tendría esto? Los espíritus que están asociados a la doctrina espírita son muy respetuosos del medio, son muy serios, muy disciplinados, muy responsables, son bondadosos, son amorosos. Entonces no hacen esto. Repito, a menos que la persona haya llegado al centro espírita con una obsesión y una perturbación en donde de pronto sucedió algo así parecido a un ataque epiléptico o algo extraño, ¿no? Entonces, esa persona no se lleva al desarrollo mediúnico. Se le remite primero al tratamiento desobsesivo, después a su formación doctrinaria y con el tiempo a la mediunidad. Cuando la persona ya quiere llegar al interior de una sala mediúnica y hacer parte de un equipo mediúnico, ya no va a haber esos trances convulsivos. Va a ser un trance sereno, equilibrado, normal, sin espectáculos de ninguna clase. Entonces, esto nos puede dar idea del tipo de entidades que sí hacen eso en otros ámbitos. Respetamos todas esas creencias, respetamos todas esas prácticas, pero no las compartimos porque sabemos lo que está sucediendo en el fondo. Álvaro, bueno, se nos acabó el tiempo y se nos acabó el curso. Entonces quisiera que en 2 minutos nos concluyeras este curso que termina hoy y bueno, nos agradezcas o nos dirija el agradecimiento también final. Adelante. Bueno, ante todo, desearles a todos, como dijimos al principio, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, como acostumbramos a repetir todos los fines de año, pero siempre aspiramos a que las situaciones mejoren a nivel del planeta, a nivel de las ciudades y de los países y de nuestros hogares, y que poco a poco, en la medida en que la pandemia vaya cediendo, poco a poco se puedan ir reactivando las actividades presenciales o semipresenciales en los centros espíritas con todos los protocolos, pero ahora ha surgido esa variante de Omicron que no se sabe cuál va a ser el resultado, pero uno siempre aspira a que las cosas mejoren
el año entrante y que cerremos este año con un balance de nuestra vida espiritual, un balance de autoanálisis, de autoobservación, de autocrítica, para, digamos, buscar los elementos que nos sirvan para aspirar a una mejor etapa, ¿no? Siempre se toma el año como una etapa que concluye en donde se hacen unas evaluaciones y unos balances, y uno siempre reinicia con la ilusión de que va a enrumbar un mejor camino, ¿no? Y que las circunstancias, pero muchas veces dependen de uno mismo, luchar para que las cosas vayan siendo mejor en el sentido familiar, en el sentido social y en el sentido institucional, y ante todo en el sentido personal, que está en nuestras manos ese mejoramiento. Entonces, como les habíamos dicho, en este fin de año muchos centros espíritas van a hacer actividades virtuales referentes a la Navidad, sentido espiritual y espiritual de la Navidad. Estaremos haciendo unos evangelios de 24 y 31, por lo menos en la Sociedad Espírita de Cartagena. Hay algunas conferencias y la virtualidad va a facilitar no entrar en ese receso completo, unos sí, otros no. Entonces, oportunamente estaremos compartiendo aquellas reuniones virtuales que se vayan a hacer, y que este es un hasta luego, solamente es un hasta pronto, y que ya a mediados de enero nuevamente volveremos con el curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales por este mismo canal y a esta misma hora, y desearles un feliz año en familia a todos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este curso. Así es. Muchas gracias a ti, Álvaro, y a todos. Entonces, haznos la oración para luego ya, pues, hablar ya los últimos instantes, por favor. Ok, vamos a proceder.